Muy buenas tardes, queridos amigos. Esta vez en una edición especial de La Victoria de la Mente estamos con ustedes básicamente porque el Perú está a la deriva y está en condiciones de indefensión. La salud en el país está en indefensión. Estamos en una situación de emergencia y parece que la que menos se ha enterado de la situación de emergencia en materia de salud, específicamente en salud mental, más aún, es precisamente la ministra de Salud. Entonces, con estos detalles con relación al tema de la salud mental, volvemos en un minuto. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, queridos amigos, estamos para el abordaje de este tema que al parecer no nos quiere soltar, por lo menos en este país bendito en el que tenemos muchos conflictos de orden de salud, porque estamos tratando de resolver, de alguna manera enfrentándonos en la tarea preventiva frente al dengue. Tenemos una amenaza de sismo inminente que ya está, por supuesto, atravesando los escenarios del miedo en muchos de los peruanos de a pie. Tenemos también esto que al parecer no deja de ocurrir de manera permanente en nuestro país. Feminicidio en Arequipa y el hombre que precisamente se lanza de un tercer piso, atacó mortalmente a la madre de sus hijos, y fíjense estas contingencias que vienen ocurriendo. Yo quería precisamente referirme a eso. Le voy a pedir a la producción que nos espere y que busque una siguiente imagen que todavía no la vamos a presentar, pero que quiero referirme concretamente qué está pasando en estos días. Estamos hablando del odio, estamos hablando de la insanía mental, estamos hablando de la insanía que gobierna nuestro cerebro, de lo que está contaminando nuestra salud mental al punto de generar comportamientos tan irracionales, tan destructivos y, por supuesto, tan difíciles de contener, porque ocurren en un momento en que la gente puede estar desprevenida, hablando desde quien agrede como desde la víctima. El odio, estimados amigos, ustedes habrán escuchado una frase muy popular que dicen: del odio al amor no hay más que medio paso. ¿Recuerdan? Bueno, pues yo debo decirles
que del odio al amor no hay ni siquiera medio paso, queridos amigos. En realidad, el odio, que es esa emoción de destrucción, de rabia, de iracundia contenida en una sola acción que puede ser una acción destructiva, el odio, que es esa emoción que mueve, que sale desde nuestro interior y atraviesa el espacio para alcanzar a alguien con el afán destructivo de poder hacerle daño. Esa emoción del odio cumple un circuito, traza una línea de acción, va envenenando varias de las estructuras de nuestro cerebro y, por cierto, está comprometiendo a varios de los aspectos de nuestro cerebro. En general nos compromete neuroquímicamente, involucra un comportamiento neurofuncional, biológico en nuestro cerebro. Fíjense, ¿dónde se compromete? El giro frontal medio. El giro frontal medio está comprometido en esta presentación de la experiencia emocional del odio. También tenemos la intervención del circuito derecho del putamen y, por supuesto, la intervención de la ínsula. Fíjense, la ínsula y el putamen son la estructura biológica donde se cocina, por decirlo de alguna manera, el amor y también el odio. ¿Se da usted cuenta que entonces del amor al odio no hay medio paso? No. Milímetros de segundo, porque ocurre por circunstancia, nada más. En un momento está ocurriendo ese amor, ese endorfínico amor, ese dopamínico amor que a veces sentimos, pero sobre todo, vamos a hablar un poquito del amor tal vez, pero aquí hablamos del circuito del odio, de cuál es ese derrotero lineal que aparece con el odio, cuál es esa emoción que empieza en la corteza insular, ahí en la ínsula, en esa porción empieza ese circuito del odio y por supuesto que involucra, captura el movimiento, la acción del putamen y termina desarrollándose en la circunvolución frontal superior del lado izquierdo. Esto, queridos amigos, ocurre en nuestro cerebro por concurso, por esa compulsa de esa emoción tan terrible, tan destructiva que es el odio. Pero el odio no es sostenido por largos tiempos. El odio ocurre y acaba en horas. Esa es, digamos, la buena noticia de repente. Pero, ¿qué pasa entonces en las mentes, en los cerebros de aquellos fulanos que tienen una relación tortuosa con la cónyuge y terminan separándose y una y otra vez la golpean y una y otra vez la atacan y una y otra vez la amenazan para volver contra ellas y sobre ellas hasta el momento cúspide de la destrucción o del desenlace fatal? ¿Cómo puede sostenerse esa emoción violenta de una manera permanente? ¿Cómo puede hacer para que el cerebro contenga este circuito de manera permanente y exceda el número de horas, por ejemplo, del odio? Fíjense ustedes, el enojo o la rabia, digamos el alimento que se nutre en ese odio, que involucra ese odio, nos tiene una porción significativa de dopaminas. Pero no solo participa la dopamina y el glutamato, sino que al participar estas sustancias van a afectar severamente la producción serotonínica. Y al afectar la producción serotonínica también se va a desordenar la vasopresina. Pero ¿esto qué significa? Significa, por ejemplo, ustedes saben, se lo hemos comentado en algún momento, queridos amigos, la serotonina es ese regulador del sistema inmune. ¿Recuerda usted? La serotonina es ese, digamos, el que funciona como un regulador. Pero ¿qué ocurre, estimados amigos? Le vamos a pedir a la producción que nos quite la imagen, ya esta imagen que nos está recordando este feminicidio. Ya lo sabemos, estamos conscientes de que eso viene ocurriendo. Y cuando yo les explico sobre este circuito del odio,
les estoy explicando también que hay una serie de sustancias que participan en ese circuito. No solo que hay participación de algunas estructuras biológicas, como ya estaba mencionando, sino que además hay algunos factores neuroquímicos que van a estar involucrados. Ciertamente hay una hormona a la que podemos, de alguna manera, quizás le han llamado la hormona del odio. No es que sea una hormona específicamente que ocurre con el odio o que hay que tenerle miedo porque es una hormona que garantiza la presencia del odio. No, estoy hablando de la noradrenalina. La noradrenalina es una sustancia realmente importante, por supuesto, para el cerebro, importante para el comportamiento cerebral en general, porque esa hormona es la que nos da la euforia, la que nos da la automotivación, esa motivación que a veces usted, por ejemplo, siente. Muchas veces hemos ido a eventos donde hay de repente motivadores, ¿no? Y nos dicen, sí, hay que ir para motivarnos porque yo necesito motivarme, ¿no? Y uno cree que va a escuchar algún discursito por ahí para motivarse. Y esta es una de las falacias de estos tiempos, una de las cosas mentirosas que ocurren y se difunden mucho en estos tiempos, en diversas exposiciones y conferencias y también en muchos libritos, por cierto. Sin embargo, queridos amigos, no es que ocurra realmente como que necesitamos esa fuerza mágica de la voz de alguien para que nos diga y nos motive. En realidad no es que sea así. Ocurre que esas motivaciones, en realidad, solo quizás necesitan ese empujoncito, pero la automotivación es lo que ocurre como contingente interno, como esa fuerza interior que viene desde nuestro mágico cerebro con la noradrenalina. La atención, la elocuencia, la emotividad, la capacidad persuasiva, la forma de penetrar en la emoción del otro, todo eso viene con la noradrenalina. Pero entonces, ¿en qué momento la noradrenalina puede convertirse en la hormona del odio? Es que, fíjense ustedes, el giro del cíngulo, que es una estructura anatómica importantísima, que es la que le da la connotación emocional, la que le da la interpretación emocional a los hechos, a los datos, a las contingencias, a las anécdotas, a las ocurrencias vividas. Eso que usted vive, esa experiencia que usted vive, se guarda, por cierto, en el hipocampo, que es la zona de la memoria, ya se lo comenté en algún momento, se guarda ahí, pero ahí se guarda el dato. Ocurrió el martes de la semana antepasada. Te pasó esto, te dijeron, te insultaron, te dijeron así, tu esposo te dijo así, te dijo samba canuta, ¿te acuerdas? Pero solo me acuerdo del dato. ¿Cuándo me acuerdo de la experiencia emocional del dolor, del significado del dolor? Cuando efectivamente el giro del cíngulo me pasa la voz y me dice, sí, fue el martes próximo antepasado, pero ese martes recuerdas que te dijo tal palabra y te dolió tanto, que te hizo llorar y que te hizo sufrir y que te lastimó. Es el giro del cíngulo el que le da la interpretación emocional. Y este giro del cíngulo, queridos amigos, dicho sea de paso, por cierto, es casi un 20% más grande en la mujer que en el hombre. Por eso es que las mujeres somos más lloronas que los hombres. Una razón anatómica, biológica. No es que andemos llorando por la vida, sino que hay una, digamos, predisposición anatómica. Nuestro giro del cíngulo es un poco más grande, bastante más grande, diría yo, 20% más grande con relación al de los varones. Por eso es que las mujeres lloramos con la película, lloramos con la noticia, lloramos con la novela, lloramos con muchas cosas con más facilidad que los hombres, y los hombres nos miran con extrañeza y dicen, bueno, esta mujer, ¿por qué llora por una novela? Pero lloramos por eso. Ese giro del cíngulo, que es el que le da la connotación emocional a los hechos, es el que nos narra. Y recoge el giro del cíngulo, recuerde usted, tiene, igual que el hipocampo, tiene nuestro cerebro, las neuronas espejo maravillosas que son las que nos permiten echar mano de la sensibilidad respecto a lo que está aconteciendo. Eso que acontece, eso que está pasando, nosotros lo recogemos, lo analizamos, lo interpreta nuestro giro del cíngulo y en consecuencia sentimos. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? A pesar de que el dato más importante puede ser captado, recuerden ustedes, sí, seguramente lo van a recordar muchas veces,
ocurren en las discusiones maritales. La mujer le dice, pero si me vuelves a decir que te encontraste con el compadre hoy día lunes, ¿qué tal? ¿Qué chiste? Todos los lunes te encuentras, porque el mes pasado, el primer mes, también el lunes, fue el lunes y te encontraste con el mismo compadre. ¿Qué? ¿El compadre suele salir por ahí, pasar por ahí los días lunes de la primera semana de cada mes? Bueno, ese dato concreto que refiere memoria, que le dice la mujer, es referente del estado de la memoria de la mujer. Y esto no es una casualidad, obviamente. El hipocampo, en el caso de la mujer, es 25% más grande que en el del varón, y por eso tiene más prolija la memoria. Tiene una memoria más propendiente a un recuerdo más saludable, quizá más complementario y tal vez incluso más atrevido, porque el recuerdo de la mujer es un recuerdo prolijo, al detalle. Ojo con los hombres que a menudo piensan que ya se puede olvidar porque ya pasó el mes. No se va a olvidar. Acuérdense, el 25% más grande tienen las mujeres en materia del desarrollo del hipocampo, y las neuronas espejo, que están en relación estrecha con el hipocampo y por supuesto con el giro del cíngulo, van a trabajar su porción cuando se trata de sensibilidad. Cuando se trata de esa connotación sensible que le damos a las cosas, sentimos lo que está pasándole al otro. Ese nivel de empatía, ese nivel de sensibilidad, ciertamente lo tenemos más habilitado, más agilizado las mujeres en razón a estos dos conceptos que estoy mencionando. Pero ¿qué ocurre cuando con la producción, por ejemplo, de noradrenalina? Ya ustedes saben que la dopamina, por ejemplo, facilita mayor fantasía, mayor creatividad, propende a ayudar en el trabajo del aprendizaje, en el trabajo de la comprensión. Sin embargo, las dopaminas tienen una relación estrecha con la acción de las neuronas excitables. Por eso es que las dopaminas participan del escenario del placer. Son las neuronas, son las sustancias que nos permiten la descripción, la fruición respecto del placer. Entonces, así como entendemos que la dopamina, porque no es que cada acción humana tenga la participación de una sustancia o de un neuroquímico o de un neuromodulador, no, van a participar de manera activa y de manera combinada, dependiendo de la circunstancia, de la necesidad, de la respuesta, de la precisión que va a necesitarse aquellas acciones dispuestas y preparadas y organizadas desde nuestro comportamiento cerebral. Indudablemente nuestra conducta, detrás de una conducta hay, por cierto, un conjunto de emociones, y detrás de esas emociones ya sabemos que hay un conjunto de pensamientos. Y esos pensamientos, queridos amigos, están siendo activados gracias a un conjunto de neuroquímicos que están trabajando para que ese producto ocurra así. Y aquí es importante darnos cuenta de la intervención de un neuroquímico importante, de una hormona, que por cierto la necesitamos y por cierto está presente siempre cuando, por ejemplo, nos da miedo, ahora que estamos amenazados por el dengue, o ahora que tenemos la posibilidad de que aparezca un sismo, ahora que estamos viviendo este miedo, claro, que es un miedo más pequeño en relación a lo que aconteció en los tiempos de la crisis pandémica. Ese miedo viene acompañado de una liberación mayor de cortisol en el cerebro. Y esa liberación de cortisol, ¿qué permite? Que nos preparemos para enfrentar esa amenaza. Esa amenaza que está viniendo, que nos está amenazando, nosotros nos tenemos que preparar. Y nos preparamos gracias al cortisol, indudablemente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este cortisol, que es un antiinflamatorio citostático? ¿Qué pasa con este cortisol que aparece siempre frente al peligro y, por supuesto, aparece cuando estamos en circunstancias, por ejemplo, de estrés? ¿Qué pasa con este cortisol si se mantiene arriba y sube de manera permanente? Si, por ejemplo, estamos enfrentando una situación de estrés porque alguien nos amenazó con robarnos, el cortisol sube inmediatamente.
y se demora en bajar por lo menos 6 u 8 horas. Porque el cortisol nos vamos a estar con el miedo todavía ahí por unas cuantas horas. Y luego va a ir bajando. Imagínense ustedes en un trastorno en donde el miedo se va a imponer y tenemos ese trastorno permanente con el cortisol elevado. Con ese cortisol elevado que está allí, y tenemos en todo momento los guantes puestos porque estamos dispuestos a defendernos. Mire usted, obviamente el cuadro clínico más cercano a ese estado es el estrés. Y si eso ocurre y coincidentemente con eso no perdemos la costumbre de nuestros patrones alimentarios altamente calóricos, altamente en consumo de azúcares, altamente en consumo de grasas saturadas, como comúnmente sucede con muchos miles de peruanos, porque acostumbramos a comer con frecuencia comida chatarra, entonces hay una combinación perversa porque aumenta el cortisol y aumenta la adrenalina. Al aumentar esto, va a ocurrir un desfase, una probable desregulación en la producción y en la liberación de las serotoninas. Entonces vamos a tener, sin olvidarnos, queridos amigos, que al desordenarse la serotonina, como hemos señalado ya en un momento, también se va a desregular probablemente las vasopresinas. Esto ocurre en nuestro cerebro en segundos. Si ese estado neuroquímico lo sostenemos, obviamente el estado emocional va a ir en proporción a eso. Si además miramos pornografía, recuerde que la dopamina está vinculada al proceso del placer y está vinculado, por supuesto, también a la fantasía, a la excitabilidad. Entonces, si tenemos pornografía o miramos terror, la dopamina va a hacer la vedette que hará su parte. Entonces, mire usted, no se olvide, queridos amigos, que el cerebro reptil, 500 millones de años atrás, el primer cerebro que aparece, ¿no? El cerebro reptil, que es el cerebro de la pasión, el cerebro de los celos, el cerebro de la agresión. Por el cerebro originario es el cerebro más animal, el cerebro más primario, tiene esta particularidad. No nos desprendemos de ese cerebro. No es que ya hayamos eliminado el cerebro reptil, no. Es cierto que tenemos un cerebro límbico, el cerebro de las emociones, de los sentimientos, el cerebro de la protección, el cerebro de la maternidad, de la parentalidad, del cuidado, de la protección de la prole, está en el cerebro límbico. Pero eso no significa que hayamos perdido al cerebro reptil y que ya no exista. No, no, no. Y tampoco significa, ojo, esto es importante porque esto es, digamos, el dato que nos da esperanza. Es el cerebro cortical. Ese cerebro cortical que es pequeño, ¿verdad? Muy pequeño, que es el cerebro que nos da la conciencia, que es el cerebro que nos da las diferentes formas de manifestación inteligente. Ese cerebro cortical es el que nos permite la razonabilidad, que nos permite comparar, que nos permite tomar nota de lo que hacemos. Si ese cerebro cortical y fundamentalmente la corteza prefrontal, que tiene que entrenarse entre los 7 y 14 años, se ha entrenado, se ha fortalecido, está debidamente conectada con la amígdala cerebral, que es la cocina de nuestras emociones, créame que nuestras conductas van a pasar el control. Es decir, van a pasar el filtro. Van a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque habrá una corteza prefrontal preparada para filtrar las conductas. ¿Qué pasa cuando nuestra corteza prefrontal no está entrenada, no está fortalecida? Hay una desconexión, no se ha producido la conexión debida que tenía que producirse entre los 21 y 22 años en las mujeres y entre los 25 y 26 en los varones, pero que empieza a entrenarse a esa corteza entre los 7 y 14 años. Y que termina de conectarse y de madurar en esas edades que acabo de referirle. En el caso del varón, necesita un poco más de tiempo, entre 25 y 26 años. Por eso decimos que el varón madura. Hay aspectos madurativos que
que se van a ir desarrollando. En el caso de las mujeres, 21 y 22 años, ya se va haciendo esa presencia más visible. Algunos más, otros menos, pero ese es el rango. Entonces, mire usted lo importante que es la escuela, lo importante que es la presencia de la dirección familiar, lo importante que es la visibilización de la dirección parental, de que el padre de familia asuma su rol directivo en el interior de la familia y maneje las relaciones al interior de la familia de modo adecuado, percatándose, haciéndose parte del proceso de corrección que requieren sus hijos. Porque 7 y 14 años están en plena formación, están en la pubertad y la adolescencia. Necesitamos entrenar, ordenar, modelar, dirigir, conducir, orientar. ¿Me oyen las escuelas? Las escuelas no pueden abdicar de su papel modelador de la personalidad. No, señores maestros, no, señores directores de escuelas particulares que se pasan la vida dándole mayor cantidad de clases en matemática, y lenguaje. No, señor. Eso es importante, claro que sí. La formación académica es importante para desarrollar inteligencias. Ese es otro tema y nos vamos a ocupar de eso. Prometo ocuparme prolijamente de ese tema, para desnudar un poco los mitos que todavía hay en el Perú, gracias a los cuales se sigue manteniendo una educación verdaderamente anémica. Sin embargo, el problema más álgido, el problema más visible ahora, es que las escuelas no se han enterado del papel modelador de la personalidad que tienen por obligación. El modelador secundario es la escuela, el modelador primario es la familia, pero el modelador secundario es la escuela, como lo es la sociedad. Y la sociedad, se entiende, cumple su parte con las reglas, con las leyes. Bueno, ya no me voy a referir a las leyes porque ya estamos viendo que los ejecutores, los operadores de la ley, fracturados en esa esencia perniciosa de la corrupción y la inmoralidad, por cierto, ya no ejecutan su rol de autoridad como corresponde, porque hay pues una fractura, hay una enfermedad endémica de moral en nuestro país. Sin embargo, necesito referirles que las escuelas son ese talón de Aquiles tan importante que es en este papel de modelador secundario de la personalidad. La persona adulta que se porta de esta manera, ¿quiénes son los responsables? Sus padres, sí señor, un porcentaje. También son responsables las escuelas. También somos responsables los componentes de la sociedad, por supuesto. El Estado es responsable indudablemente porque el Estado es el que conduce las políticas para cautelar nuestra salud. Y esto está en el escenario de la salud mental, queridos amigos. Entonces, donde hay insanía, donde hay un comportamiento malévolo, donde hay un comportamiento dramático y violento, donde hay un comportamiento destructivo y una emoción que cunde, que ejecuta y que pone el dedo en el disparador para causar daño al otro, estamos hablando de salud mental. Señora ministra, ¿qué espera para tomar nota de la circunstancia? ¿Cree usted que el problema del feminicidio es problema de la mujer? No, señor. No es el problema de la mujer, es un problema transversal y debe ser abordado de manera transversal. Sí, me estoy refiriendo, ahí la ven ustedes sonriente, a la ministra como si no pasara nada en este país. Es necesario, desde aquí, desde la victoria de la mente, le decimos a la ministra que el papel, flaco papel, anémico papel que está haciendo el Ministerio de Salud en materia de salud mental, tiene que operar cambios severos. En principio, quien dirige la salud mental en el país, el señor Yuri Cutipé, me imagino que tiene respuestas para este escenario. ¿Cuáles son esas respuestas? ¿Cuáles son esas contingencias que como plan se han preparado en este país para enfrentar la pandemia de la violencia?
No la violencia solo feminicida, la violencia en todos los escenarios que estamos viviendo. Como ese del abogado que salió con su pistolita y empezó a disparar a diestra y siniestra. Un abogado, no estamos hablando de ningún indigente. Estamos hablando de una persona con formación. Sin embargo, formación académica. Pero la salud mental, quebrada. Porque tiene que estar quebrada la salud mental de este sujeto para sacar una pistola y empezar a disparar a diestra y siniestra. Ya vieron ustedes la fotito del señor Yuri Cutipé, 10 años, más de 10 años que viene dirigiendo la salud mental en el país. Y hace 9 de ellos, por lo menos 9, porque fue en el periodo del señor Vizcarra que se empezaron a abrir los centros de emergencia, los centros de salud mental comunitaria. Porque debe usted saber que la política en salud mental, desde la comprensión hospitalaria hemos trasladado el escenario a la salud mental comunitaria, cosa con la que no discrepo porque me parece importante llegar a la comunidad, tener ese vínculo más cercano a la comunidad, y los centros de salud mental comunitaria tienen esencialmente ese propósito, y me parece que eso podría en algún sentido paliar, amenguar quizás los resultados tan difíciles. No obstante, estos centros de salud mental comunitaria más bien son hospitales en chiquito que no resuelven nada y que no tienen el equipamiento necesario para que la contingencia sea inmediata, sea oportuna, sea entrenadora, sea este permanente hecho de relación cercana como la comunidad. ¿Tenemos operadores de salud mental, señor Cutipé? No los tenemos. Tenemos núcleos de apoyo desde la comunidad y sus dirigentes para que se activen estos núcleos en coordinación con los centros de salud mental comunitaria y actuemos antes de... No los tenemos. ¿Cómo cree usted que va a funcionar el centro de salud mental comunitaria? Ah, se cruzan de vaso los especialistas y esperan que lleguen, igualito que al hospital. ¿Cuál es la diferencia entonces? Y sepa usted, queridos amigos, que en relación a esto, precisamente, o quizás en respuesta a esto, no lo sé, pero ocurre que como estamos saliendo del régimen hospitalario, ya no hay hospitales psiquiátricos, se están cerrando. El último de los hospitales psiquiátricos, que es el Hospital Larco Herrera, ya se está cerrando con la amenaza, por cierto, de ser vendido. Y los pacientes internados en el Arco Herrera, queridos amigos, están siendo dados de alta. Ahora, usted me preguntará, ¿y por qué se les está dando de alta a los pacientes? Seguro están curándose. ¿Perdón? ¿Curándose de una esquizofrenia? ¿De una psicosis maníaca? ¿Curándose? No, en realidad no es así. Se le está dando de alta. Los médicos lo señalan así como explicación a los parientes de los pacientes a los que se les entrega. No, estoy dándole de alta porque estamos cumpliendo la ley. Mire usted, ahora en cumplimiento de la ley se les tiene que dar de alta a los pacientes. No importa el estado de salud. Señora ministra, ¿qué tiene que responder a eso? ¿Qué tenemos que responder frente a estas modificaciones que la ley de salud mental merece? La 3947 necesita ser mirada con empatía, pero necesita ser mirada con pensamiento crítico y con pensamiento transversal. Los que se ocupan de la salud mental, que son los que trabajan no en el trastorno, sino más bien en la búsqueda del equilibrio, están enfocados, deben estar enfocados en la prevención y en la promoción de la salud mental. ¿Cuáles son las políticas de Estado en materia de promoción de salud mental, señor Yuri Cutipé, señora ministra? ¿Cuáles son? No existen. No existen. Estamos indefensos. ¿Vamos a seguir produciendo enfermedades mentales? Pues si no tenemos una política de Estado que involucre a los sectores más importantes que están comprometidos en esta tarea de la promoción de salud mental, como por ejemplo las escuelas, si el ministro de Educación no se sienta con la ministra de la Mujer, con la ministra de Salud, con el ministro del Interior, para trabajar políticas transversales que requieran de un abordaje inmediato, prolijo, técnico, científico, enterado, actualizado, el problema de la salud mental no se está abordando.
lo estamos tratando desde el lado de la conducta punitiva. Es decir, estamos trabajando reglas de aplicación punitiva para castigar, cosa que tiene que hacerse indudablemente, porque donde hay una infracción a la ley hay que aplicar la regla y que corresponde y tiene que darse las sanciones. Pero entonces el resto del tiempo nos cruzamos de brazos esperando que sigan los próximos delincuentes y que sigan los próximos feminicidas y que sigan los próximos acosadores llegando para ir a encarcelarlos o liquidarlos según sea la necesidad, porque ya vemos que hay gente que tiene uso de arma y puede hacer uso de sus armas eventualmente, como muchos sectores de la población ya lo están pidiendo. ¿Qué esperamos, señora ministra de Salud? Que usted se entere que la violencia es un problema también de salud pública en este momento. La salud mental está en el escenario de la salud y por lo tanto las acciones de violencia, las acciones de feminicidio deben ser comprendidos también como problemas de salud. Salud pública, señora ministra. ¿Sabe usted cuál es la tarea que tiene que cumplirse, señor Cutipé? Vi una entrevista en donde usted hablaba de la necesidad de la prevención. No lo escuché una letra respecto de la promoción de la salud mental. ¿Cómo se tiene que hacer una crianza saludable, por ejemplo? ¿Cómo se le enseña a los padres de familia que no han pasado una escuela para ser padres? Que necesitan desarrollar pautas de hábitos saludables. Necesitamos que los padres de familia sepan el ABC de lo que es correcto y el ABC de lo que no es correcto. Entonces, aquí tenemos dos grandes responsables. Acaban de ustedes ver a la ministra de Salud y al señor Yuri Cutiper, responsable de la salud mental. Los convoco, los exhorto o a hacer algo para que la salud mental deba ser atendida como corresponde, para que paremos de una vez la violencia y para que paremos de una vez los feminicidios, o de lo contrario, váyanse a su casa. No están haciendo las cosas bien. Váyanse a su casa, renuncien, pongan sus puestos abiertos para que puedan ser ocupados por gente con mejor claridad de pensamiento, con más conocimiento científico, con más solvencia. Por Dios santo, la población del Perú no puede seguir esperando pasivamente que a ustedes se les ocurra aprender lo que debieron aprender hace mucho, antes de aceptar, en un caso la cartera y en el otro caso esa tarea que viene teniéndola parece decorativa desde hace tantos años. Más de 200 centros de salud mental comunitarios que está apurado en desarrollar el señor Yuri Cutipé, que me parece bien, pero que me doy cuenta, funcionan. Si no funcionan, pues por Dios santo, corrijamos. ¿Dónde están esos núcleos de apoyo que tienen que haber en la comunidad y que la comunidad tiene que activarse para establecer esa conexión? Nos enteramos de los feminicidios, nos enteramos de los niños que están tomando pastillas porque creen que con eso van a aguantar el sueño y van a ganarle a la medicación. ¿Dónde están las escuelas, señor Cutipé? La coordinación con el Ministerio de Educación tiene que hacerse. Si no, están ustedes como convidados de piedra, están de adorno, no de adorno diría yo, de estorbo más bien. Entonces, quizás sea un buen momento para pasar a sus cuarteles de invierno, señor Cutipé y señora Gutiérrez. Quizás este sea un buen momento para que renuncien. Desde aquí, desde la Victoria de la Mente, ponemos el ojo en este espacio que es importante. Nos duele profundamente lo que está pasando en el país. Nos duelen los feminicidios, nos duelen los ataques mortales contra niños que están indefensos porque no tienen una escuela que los oriente, que los proteja, que los cautele, porque no tienen padres entrenados y educados para saber qué hacer en determinado momento. No, estamos ocupados en otro escenario. Estamos ocupados de hacer o de azuzar violencias desde otros espacios. Mientras estemos ocupados de generar espacios de posverdad para seguir mintiéndole al país sobre determinadas cosas, o preocupados, por ejemplo, sobre alimentar un poco más y echarle leña al fuego con relación, por ejemplo, a la innecesaria participación del Perú, entre comillas, en los organismos supranacionales defensores de los derechos humanos. De eso se están ocupando los parlamentarios, de eso, preocupándose para que generen espacios
de en donde ellos puedan recoger quizá la nutrición necesaria para que la población les diga, sí, es verdad, hay que salirnos del Pacto de San José, ya no vamos a tener a la Comisión Interamericana, los derechos humanos son un estorbo. No, señor. ¿Qué quieren? ¿Patente de corso para matar? Quizás esta pregunta sea importante que nos la hagamos. Eso les preocupa más que lo que están sufriendo los peruanos de a pie, las mujeres de a pie, allí en los rincones, en los comedores populares, que sufren violencia, que sufren acoso, que sufren persecución, que sufren acoso político, muchas de las lideresas que tienen representación política a lo largo de la República también. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, con respecto a eso? El Estado no se oye padre. Sálvese quien pueda, cada uno que saque su pañuelito blanco y lo agite para defenderse por su cuenta. No, señor, tenemos un Estado, tenemos representantes del Estado y por lo tanto el Estado tiene que hacer su papel. Es importante que contemplemos estos aspectos. Y nos vamos, queridos amigos, hemos traído este tema al ojo de la tormenta porque es importante tomarlo en cuenta. Desde aquí reiteramos, desde la Victoria de la Mente, nuestra preocupación en el escenario de la salud mental. Y por eso les pedimos a la ministra de Salud y al señor Yuri Cutipé, si no están en las condiciones para resolver o por lo menos para desarrollar ese plan de contingencia efectivo y que la salud mental sea efectivamente un escenario donde nos sintamos protegidos los ciudadanos, váyanse. Muy bien, con eso nos estamos... A ver, tenemos pregunta, dice en la producción, o un comentario. Sí, Silvia dice, muchas gracias por el tema, que hace tanta falta en estos tiempos. Muchas gracias, Silvia, un abrazo. Estemos fuertes, hagamos sinergia, hagamos juntas la tarea. Hagamos juntas la tarea. Estamos aquí. La Victoria de la Mente es este espacio para ustedes. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vamos hasta la próxima semana. Esperamos con un tema un poco más optimista. Un abrazo muy grande. No se olvide de sonreír. Protéjase desde su escenario en solitario. Párese frente al espejo y sonría. Sonría porque es un mensaje para su cerebro. Usted defiéndase. El Estado no está haciendo la tarea, pero hagámoslo nosotros desde nuestros particulares espacios. Sonría. Reciba mi abrazo fraterno y, por supuesto, mi cariño. Nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias.